Charla Retiro Mensual de octubre de 2020. Antes de comenzar, vamos a rezar un Ave María a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta charla trata sobre la nueva evangelización. ¿De qué trata la nueva evangelización? La nueva evangelización es la reevangelización en palabras de San Juan Pablo II. Es decir, es la que corresponde a nuestra época, nuestra propia época, que es una época en la que es común encontrar bastante relativismo. Encontramos en las personas una separación entre la fe y la vida diaria, lo cual es un grave error porque eso es contrario a nuestra propia naturaleza y le hace mucho daño a la Iglesia. Estamos frente a la situación de un pueblo que ha conocido a Jesucristo, lo ha aceptado y después lo ha rechazado, aunque dentro de su cultura se encuentren asimilados gran parte de los principios y los valores evangélicos. ¿Cómo es este rechazo? Bueno, encontramos, por ejemplo, a muchos bautizados que desconocen el contenido del sacramento o lo han olvidado y por eso han descuidado por completo el sentido sobrenatural de su vida y todas las consecuencias maravillosas que se derivan de formar parte de la Iglesia, de ser hijos de Dios, también de alguna manera se han olvidado. Ante esto, urge la reevangelización. Es importante recordar esa primera evangelización que ocurrió después de la resurrección, cuando nuestro Señor Jesús envió a sus discípulos a participar de la misión evangelizadora. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Con la fuerza del Espíritu Santo, los apóstoles y los primeros cristianos cumplieron ese mandato. En pocos años, extendieron el mensaje evangélico por todo el mundo conocido. Eran pocos, carecían de medios humanos. No contaban, al principio, con grandes pensadores, ni con gente de relieve público. Simplemente se desenvolvían en un ambiente social que era indiferente, donde había carencia de valores. De hecho, muy parecido, en muchos aspectos, al que nosotros afrontamos hoy. Los primeros cristianos, con su comportamiento, hicieron conocer a Cristo, llevaron su mensaje de una manera sencilla, con naturalidad y con la coherencia de su fe y de sus obras. Ahora bien, ese llamado a evangelizar de nuestro Señor siempre es actual. Por eso urge en esta época, con todas sus particularidades y con las de cada uno de nosotros. ¿Quiénes están llamados a evangelizar? Bueno, todos los católicos, es decir, los bautizados. La evangelización es responsabilidad de cada uno de nosotros, en virtud del bautismo. Los bautizados tenemos la responsabilidad personal de ser testigos del Dios vivo, del cual tenemos certeza que nos ha creado, que nos ama y que nos quiere cerca de Él, que quiere que identificándonos con Él, nos hagamos santos y ayudemos a otros a santificarse. Así, la nueva evangelización incumbe a todos, absolutamente a todos, a la Iglesia en su conjunto. ¿Por qué? Porque Cristo nos pide que prediquemos el Evangelio a todo el mundo. Por eso todos tenemos el deber y también tenemos el derecho de evangelizar, cada uno en su propia circunstancia, en su trabajo, dentro de su familia y con sus amigos. Es allí donde está el germen para la evangelización. Y esta es una gran labor, llegar a toda la gente, ante todo con nuestro ejemplo, con humildad, pero con un afán personal de santidad.
Es importante que seamos conscientes de que el esfuerzo por ser coherentes, a pesar de nuestras miserias, que las tenemos, forma parte de la luz que el Señor desea encender en el mundo. No tengamos miedo a chocar con el ambiente, es decir, a ir contracorriente. Dios nos da la gracia para santificarnos en este tiempo y para ayudar a otros a santificarse. Nuestra época nos ofrece nuevas ocasiones para llevar el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, durante la pandemia, que ha traído consecuencias en todos los ámbitos de la vida laboral y familiar de nosotras y de nuestras amigas, y que Dios ha permitido, para el bien de todos y cada uno, se ha movido el piso de mucha gente. Muchos están buscando el sentido de su vida, el sentido de todos los eventos que le ocurren, un sentido que solo puede darles ese encuentro con Cristo. Entonces hay que aprovechar todo esto para hacer apostolado con esas personas, para anunciarles con alegría el mensaje del Evangelio, que además, debe reflejarse en nuestra propia vida, porque esto es súper pegajoso y arrastra gente. Si vemos la evangelización de esta manera, se abre frente a nosotros un panorama inmenso. Encontraremos personas en todo tipo de circunstancias. Veremos que algunos necesitan descubrir a Cristo, otros necesitan redescubrirlo y requieren ayuda para perseverar en su decisión de seguirlo, porque se han caído y si nos caemos nos levantamos con esperanza y eso hay que transmitirlo. Veremos que hay gente que necesita formación humana, intelectual y espiritual. Y todo esto forma parte de la evangelización. Será necesario entonces que tengamos los medios para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Y cuáles son esos medios? Debemos llenarnos de Cristo, conocerlo y quererlo, para poder transmitir ese mensaje. Para esto son esenciales 3 cosas: la oración, la caridad y la alegría. Primero, la oración, porque es el punto de partida del apostolado. San José María nos dice: primero oración, después expiación, que es la mortificación, y en tercer lugar, muy en tercer lugar, la acción. También nos dice: la oración es el cimiento del edificio espiritual. La oración es omnipotente. Entonces, definitivamente, la oración es poderosísima y nos hace eficaces en el apostolado. La oración nos hace felices. La oración nos da la fuerza necesaria para cumplir los mandatos de Dios. Y el apostolado, que como ya vimos es un mandato, y que además es sobreabundancia de vida interior. Entonces, si queremos hacer apostolado, si queremos ayudar a los demás, si en verdad queremos que descubran el auténtico sentido de su vida en la tierra, es preciso que nos basemos en la oración. Hablar con Dios y escucharlo. Hablarle de todas nuestras cosas, hasta de las cosas que nos parezcan más pequeñas. Confiarle esa intención de ayudar a aquella amiga, prima, hermana, a la mamá, a la hija, a estar más cerca de Dios. Es recomendable acudir a los ángeles de la guarda, nuestro y de esas personas, cuando ya corresponda hablar de estos temas o darles algún consejo. Después, contamos con la caridad como un medio importante para hacer apostolado. La caridad es muchas cosas, ¿no? Es cariño, cortesía, amabilidad, tolerancia. La caridad es respeto a la libertad, es perdón, confianza, paciencia, serenidad y optimismo. Es solidaridad, servicio, justicia, es perseverancia.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Los primeros cristianos se distinguían por el cariño que se tenían, por su alegría y sencillez de corazón, y así atrajeron a muchos a Cristo y a la Iglesia, con la finura de su amor. Los católicos debemos manifestar el amor de Dios, y la nueva evangelización, como cualquier actividad, debe ser realizada con la fuerza del amor. El testimonio de los santos, por ejemplo, es un testimonio de un amor de gran calidad. Los santos influyeron positivamente a su alrededor, tanto que sus acciones todavía tienen efecto en este tiempo. Debemos tomar en cuenta que el éxito del cristianismo depende de cómo vivimos la caridad, porque es la que hace resplandecer en el mundo el verdadero rostro de Dios. Y el amor es lo más sencillo, es lo más natural. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por Dios para amar. Y el amor, por eso precisamente, el amor es lo que todo el mundo busca. Si viviéramos más la caridad cristiana, el mundo sería mucho mejor de lo que es, porque el espíritu cristiano es promotor de convivencia, de tolerancia y de respeto, así como Dios es tolerante, paciente y respetuoso de nuestra libertad. Con el amor viene la alegría, que es otro medio esencial para ser apostolado. La alegría se transmite así como la sonrisa. Es una de las señales de una vida cristiana auténtica. San José María dijo: donde está el Señor se goza de paz y de alegría. Y esto es aunque estemos pasando por un mal momento. Veamos también que la creación fue alegre, llena de vida y de bondad. Lo malo vino después con el pecado. Por eso, cuando nos alejamos de Dios, se produce tristeza en nuestro interior. El apostolado cristiano puede ser llamado un apostolado de ser feliz y hacer felices a los demás. ¿Y esto por qué? Porque procurar la salvación propia y la salvación de los demás es procurar la felicidad. Y nuestra religión es la religión de la alegría. Y esa alegría, la alegría cautiva. Por eso, con la gracia de Dios, que quiere que todos se acerquen a Él, podremos ser unos apóstoles eficaces. Solo debemos poner los medios. ¿En dónde evangelizamos? En todos los ambientes, dando ejemplo con nuestra propia vida. Una vida coherente y en todas las circunstancias en las que se desarrolla. Y en esas circunstancias debe tomar fuerza y sentido y debe reflejarse ese encuentro nuestro con Dios. No hay que hacer una actividad específica necesariamente para ser apostolado. No hay que hacer algo especial, porque el apostolado no es algo distinto a las tareas que tenemos todos los días. Más bien se confunde con ese mismo trabajo, convertido en ocasión de un encuentro personal con Cristo. Así, con naturalidad, con sencillez, viviendo en medio del mundo, pero llenos de Dios. San José María insistió mucho en que el cristiano no está llamado a una doble vida, es decir, la vida interior, su vida de relación con Dios de una parte, y de otra, distinta y separada, la vida familiar, profesional y social, plena de esas realidades terrenas. No, hay una única vida, dice San José María, hecha de carne y espíritu, y esa es la que tiene que ser, en el alma y en el cuerpo, santa y llena de Dios. A ese Dios invisible lo encontramos en las cosas más visibles y materiales. Y eso es precisamente lo que el Evangelio promueve, una vida sencilla y coherente, marcada por el amor. Así evangelizaremos, haremos apostolado, entregados a nuestro trabajo, al cuidado de nuestra familia, respetando la legítima libertad de cada uno. Al mismo tiempo, encontraremos, es evidente que hay ámbitos en los que es especialmente importante escuchar la voz de Dios,
Por ejemplo, la investigación y la enseñanza en la moralidad pública, en la institución matrimonial y familiar, en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Y como la evangelización no se producirá desde fuera de las realidades humanas, sino desde dentro, los políticos, los empresarios, los periodistas, los profesores, los guionistas, los sindicalistas, los abogados, los jueces, por nombrar algunas profesiones y roles, son quienes pueden introducir mejoras prácticas en sus respectivos ámbitos. San José María insistía en que es cada profesional comprometido con sus creencias y con su profesión quien ha de encontrar las propuestas y soluciones adecuadas a las situaciones que se planteen. Si se trata de un debate parlamentario, con argumentos políticos. Si se trata de un debate médico, con argumentos médicos. Y así sucesivamente. Pensemos en un mundo lleno de cristianos que luchan por ser coherentes. Sería maravilloso. Habría mucha armonía y todo funcionaría mucho mejor. Ahora bien, es importante considerar que para llenarnos de Dios, para identificarnos con Él y transmitir su mensaje, necesitamos la fuerza que nos dan los sacramentos, especialmente la confesión y la comunión en Eucaristía. También es muy importante formarnos, conocer el Evangelio y la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Es importante acudir frecuentemente a misa, por lo menos a la misa dominical, porque creer en Dios es tomárselo en serio y esto nos debe llevar a buscar razones. La ignorancia nos puede hacer mucho daño a los cristianos. También hace daño un entendimiento erróneo de las normas morales, las cuales son verdaderos espacios de libertad y no de prohibiciones. Pero para eso es importante conocer la doctrina, conocer las normas morales. Si nos empeñamos en esto, contribuiremos a proporcionar una nueva cultura, una nueva legislación, una nueva moda, que sean coherentes con la dignidad del hombre. Actualmente el mundo necesita que los cristianos seamos más audaces, más coherentes y más vibrantes. A través de nuestra amistad sincera y leal, ayudaremos a muchas personas a tomar conciencia de su condición de hijos de Dios, llamados a identificarse con Cristo. Les descubriremos el horizonte de la santidad personal y así ellos contribuirán con sus propias vidas al desarrollo de la misión de la Iglesia, porque conocer a Jesucristo es darnos cuenta de que nuestra vida debe ser para quererlo y para querer que los demás lo conozcan y lo quieran también. Católico significa universal. Seamos pues católicas, universales, seamos muy apostólicas y acerquemos a mucha gente a Dios. Pidamos esto a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.